Buenas, soy el estudiante José Arrieta Martínez, mi compañera Bennuil Sierra, estudiante de Trabajo Social, cuarto semestre. Vamos a hablar de la aprobación del voto femenino en 1954. Introducción. Para la historia de los derechos civiles en Colombia se refleja la resistencia de sectores históricamente excluidos, como las mujeres, para ser reconocidas como sujetos de derecho. Es fundamental entender este proceso como un ejemplo de agencia colectiva, donde la participación política femenina visibiliza la importancia de una ciudadanía plena y equitativa, como es la conquista del voto en 1954. Es un hito que refleja décadas de lucha y movilización donde mujeres educadas, obreras, campesinas y líderes comunitarias se enfrentaron a barreras estructurales para garantizar su voz en la toma de decisiones. Ejemplo, María Cano, una mujer reconocida como la flor del trabajo. Esta mujer fue una de las primeras líderes políticas en Colombia que alzó su voz en defensa de los derechos de las mujeres, mujer trabajadora en los años 20, aunque no vivió para ver su fruto, como hoy en día es la aprobación del voto femenino en 1954, donde hoy muchas mujeres se organizan a movilizarse y a exigir la igualdad de derechos, la transformación de las condiciones de vida de las mujeres. María Cano también demuestra cómo la participación colectiva en las consecuencias de las clases y el liderazgo comunitario. Estos son esenciales para promover cambios comunitarios, colectivos y esenciales en una ciudadanía plena de transformación. Contexto social. El movimiento tiene su contexto social. Este parte con respecto a las primeras décadas del siglo XX, donde la sociedad colombiana era profundamente conservadora y patriarcal, lo cual afectaba de manera significativa a las mujeres. Ellas eran consideradas ciudadanas de segunda categoría, limitadas al ámbito doméstico y sin voz en los espacios de decisión. No podían votar ni ser elegidas para cargos públicos y carecían de autonomía legal y plena. Contexto político. Contexto político del movimiento feminista en Colombia. Durante los años 50 se vivía un clima de violencia partidista entre liberales y conservadores. En este contexto de crisis, Gustavo Rojas Pinilla tomó el poder en 1953 para legitimar su gobierno. Impulsó reformas modernizadoras
como el reconocimiento del voto femenino, la inclusión de mujeres a la Asamblea Nacional Constituyente, formó parte de su estrategia política para mostrar una mayor apertura y modernización. El contexto económico para la fecha de 1954, esta economía colombiana estaba predominante basada en la agricultura. Las mujeres, especialmente en el campo, tenían un acceso limitado a recursos económicos, formación educativa, tierra, derechos de propiedad y oportunidades laborales, lo que restringía su autonomía e independencia económica. En el crecimiento urbano e industrial atrajo muchas mujeres al trabajo formal e informal, permitiéndoles acceder a nuevas fuentes de ingreso, aunque generalmente tenían condiciones precarias, con salarios bajos y sin prestaciones sociales. Es importante también porque con la experiencia de la Segunda Guerra Mundial, las mujeres influyeron mucho al haber demostrado en otros países la capacidad de asumir roles sociales, laborales y comunitarios. Las líderes de este movimiento son tres mujeres importantes. Una de ellas es Ofelia Uribe de Acosta. Esta mujer se destacó por su lucha por los derechos civiles de las mujeres en Colombia, donde se promovió el sufragio femenino y esta denunció en la revista Agitación las desigualdades de género. Su labor fue fundamental porque se da la aprobación de la Ley 28 de 1932. Les explico, esta ley le otorgó a las mujeres el derecho a administrar sus bienes. También tenemos a Esmeralda Arboleda. Fue una abogada política junto con Josefina Valencia. Estas mujeres tuvieron derecho y lideraron el movimiento sufragista que culminó con la aprobación del voto femenino en 1954. Esmeralda fue la primera mujer embajadora en Austria que representaba a la ONU. A continuación de mi compañero José Arrieta, vamos a hablarles de otros actores. La aprobación del voto femenino en 1954 fue un hito histórico que involucró a varios actores clave, tanto del ámbito como del movimiento social. Los principales actores involucrados en la aprobación del voto femenino en Colombia en el 1954. Algunos políticos que apoyaron la causa del sufragio femenino, como el expresidente Alfonso López Michelsen, jugaron un papel importante en la aprobación de la ley. Gobierno Gustavo Rojas Pinilla en 1953 y 1957. Presidente de facto tras el Estado a Laureano Gómez en el año 1953. Fue quien finalmente permitió el voto femenino, buscando apoyo popular y legitimidad para su régimen militar. En 1954 decretó la reforma constitucional que reconoció el derecho al sufragio de las mujeres. Organización Femenina Nacional y el Comité Pro Voto Femenino articularon campañas y recolectaron firmas. Mujeres activistas y pioneras del sufragio femenino
Estas mujeres lucharon desde las primeras décadas del siglo XX por los derechos civiles y políticos de las mujeres. Mónica Cano, conocida como la Flor del Trabajo, líder sindicalista y una de las primeras mujeres en hablar públicamente sobre los derechos de las mujeres en Colombia. Esmeralda Arboleda, abogada y activista, clave en la lucha por el sufragio femenino. Fue una de las primeras mujeres elegidas al Senado en el año 1958. Trabajó activamente en la difusión del pensamiento feminista en Colombia. Ofelia Uribe de Acosta, periodista, feminista, activista por los derechos de las mujeres. Fundó el periódico Agitación Femenina, una de las primeras publicaciones feministas del país. Su activismo fue clave para presionar al gobierno en favor del voto femenino. Varios partidos políticos, especialmente aquellos de tendencia liberal y progresista, apoyaron la inclusión del voto femenino en sus plataformas. Partidos políticos tradicionales, aunque divididos. Partido liberal, más cercano a las ideas progresistas, tuvo algunas figuras que apoyaron la causa feminista. Partido conservador, más reticente inicialmente, pero finalmente varios sectores aceptaron la reforma, especialmente bajo el régimen de Rojas Pinilla. Iglesia Católica en su inicio se oponía a la participación política de las mujeres, pero el tiempo moderó su postura, apoyó el voto femenino bajo la primicia de que las mujeres llevan una fuerza conservadora y moralizante en la política. Medios de comunicación, revistas y periódicos jugaron un rol importante en dar visibilidad al debate. Cambio político. El acto legislativo número 3 del 1954 reconoció la ciudadanía plena de las mujeres. El 1 de diciembre del año 1951, las mujeres votaron por primera vez un plebiscito nacional para aprobar una nueva junta militar de gobierno. Las mujeres comenzaron a votar y ocupar cargos públicos, incrementando su representación. Surgieron iniciativas que promovieron la igualdad de género y el acceso a derechos básicos. Se fortalecieron grupos feministas y partidos que defendían los derechos de las mujeres. Se promovió un discurso más inclusivo en la política, abordando temas como la violencia de género. En los cambios sociales, aumentó el acceso de mujeres a cargos públicos, aunque lentamente. Se promovió la educación de niñas con una perspectiva de formación ciudadana. Se impulsaron nuevas agendas, derechos laborales, de salud reproductiva y violencia de género. Las mujeres ganaron voz y confianza en su capacidad de influir en la sociedad. Se generó mayor movilización en pro de los derechos femeninos y la igualdad. Se desafió la visión tradicional de las mujeres como solo cuidadoras. Se incrementó el acceso a la educación para mujeres, preparándolas para roles activos. La participación femenina ayudó a destacar temas como la violencia de género y la pobreza. Muchas gracias, profesora, y a todos mis compañeros.